Ok, muy bien, avancemos. A ver, el día de hoy tenemos que estudiar la Segunda Guerra Mundial. Coloco parte 2 porque la semana pasada habíamos estudiado ya las causas de la Segunda Guerra, ¿sí? Así que hoy veremos pues los antecedentes y el desarrollo en sí de la Segunda Guerra. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esto. Ya una historia eh, pues terrible, ¿no? Fue esta guerra, ¿no? Muy bien, a ver, eh, como ya sabemos nosotros las causas de la guerra, ¿sí? Recordemos, a ver, rápidamente, está la rivalidad colonial, el Tratado de Versalles, el revanchismo alemán, ¿sí? El expansionismo italiano, japonés, la pugna en el Pacífico, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión y Japón, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes. Es decir, ¿qué ocurrió unos meses, ya un año antes del inicio de la Segunda Guerra? ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues aquí hay algunas cositas que ver para poder iniciar luego la Segunda Guerra. A ver, un primer antecedente es lo que ocurrió en marzo del año 38, el Anschluss, ¿ya? Así le llaman los alemanes a una anexión territorial. ¿Qué territorio fue anexado por parte de Alemania? Pues Austria, ¿ya? A ver, para no perdernos, observemos el mapa. Aquí aparece Alemania, ¿ya? Ahí está Alemania. Muy bien. Austria está aquí al sur. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Austria? Austria va a ser incorporado al Imperio Alemán, al Tercer Reich, ¿ya? Así es. Austria va a desaparecer entonces porque ahora será parte de Alemania. Entonces a esta anexión le llamamos el Anschluss. ¿Ok? Muy bien. Esto era cumplir un objetivo desde muchos años atrás, el pangermanismo, ¿no? La unión de todos los estados alemanes, la unidad de todos los germanos en un solo gran estado, en una sola gran Alemania. Recuerda que Austria también es un estado germano. ¿Recuerdas años atrás, cuando estaba vivo Bismarck, se había buscado la unificación de todos los estados alemanes? Pero en ese tiempo, los emperadores de Austria, los Habsburgo, habían impedido, digamos, que se consume una total unificación. Austria terminó quedando fuera del imperio alemán. Pues ahora Hitler incorpora a Austria a Alemania. El Anschluss. Aquí hasta hay una cuestión personal, porque Hitler, ¿de dónde era? ¿Dónde había nacido Hitler? Él no es alemán de nacimiento, ¿no? Él nació en Austria, ¿ya? Se nacionaliza alemán, ¿no? Pues entonces tenía que unir el país donde había nacido con el país, pues, donde estaba gobernando, ¿no? Ahora, Alemania invade Austria, ocupa militarmente Austria. Esto podría significar una crisis internacional, ¿sí? Inglaterra y Francia están observando esto, y recuerda que ellos eran pues enemigos de Alemania por la Primera Guerra, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en Austria? Pues se hace un plebiscito, una consulta a la gente, a los austriacos, preguntándoseles si estaban de acuerdo con el Anschluss o no. Pues, ¿qué dijo el 99.7% de los que votaron? ¿Ya? Casi el 100% dijo que sí estaban a favor del Anschluss, de la anexión, ¿ya? Entonces Hitler tendrá pues un argumento, ¿no?, jurídico para decir, miren, acá ustedes no pueden hacer nada, esto es voluntad de los austriacos, esto es libre determinación de los pueblos, así que no tienen que meterse ustedes aquí, ¿no? Ahora, habría que ver también cómo fue la votación. Fue una votación pública.
Y una votación pública no te da las garantías para una votación libre, porque si hay un soldado nazi mirando, anotando tu nombre, qué cosa vas a marcar públicamente, pues hay una intimidación, ¿no?, para el votante. Entonces, Alemania se anexó a Austria y no pasó nada en Europa. No pasó nada. ¿Ya? Muy bien. En ese mismo año, 38, ya a un año de la guerra, pues ahora Alemania con Hitler pretendieron otro territorio. ¿Qué territorio? Volvamos con el mapita. A ver, tenemos aquí a Checoslovaquia. Checoslovaquia era un estado nacido después de la Primera Guerra Mundial. Pues hay un pedazo de Checoslovaquia que Alemania reclamaba. ¿Qué pedazo? Los Sudetes, ¿ya? Que aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque ese territorio, o al menos parte de estos Sudetes, habían pertenecido a Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Y en los Sudetes había, por lo tanto, gente alemana, ¿ya? Gente cuya lengua materna era el alemán. Entonces Hitler considera que los Sudetes debían estar dentro del Imperio Alemán, dentro de la Gran Alemania, ¿no? ¿Ya? Reclama los Sudetes. Y Checoslovaquia dice, no, los Sudetes son míos. Ya, son míos. Entonces había la posibilidad de una guerra entre Alemania y Checoslovaquia. ¿Ya? Pero esta podría convertirse en una guerra más grande en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces ante la posibilidad de una guerra, ¿quiénes intervinieron en este caso? Inglaterra y Francia intervienen. ¿Ya? Se realiza una reunión en Múnich, Alemania, la conferencia de Múnich. ¿Ya? Se reúnen en esa conferencia Hitler, por parte de Alemania, invitó a Mussolini, el dictador italiano, asistieron también Daladier, por parte de Francia, y Chamberlain, primer ministro de Inglaterra en estos momentos. Así que se reúnen, ¿ya?, estos dos liberales y estos dos fascistas en la conferencia de Múnich. ¿Cuál era el tema a tratar? Pues si Alemania, ¿ya?, podía o no tomar los Sudetes, si los Sudetes eran entregados o no a Alemania. ¿No creen que si se está discutiendo sobre el futuro de una región de Checoslovaquia, no creen que debieron invitar al gobierno checoslovaco a la conferencia de Múnich? ¿No creen que debió estar el representante de Checoslovaquia porque era su territorio el que podía ser cortado? Sí, pero no lo invitaron, ¿no? Porque pues acá están conversando los grandes y a los chicos pues no los convocan, ¿no? Es lógico, así es, Tomaila, pero no lo invitaron, ¿no? Bien, entonces, bueno, tampoco invitaron a Stalin, ¿no? Al socialista de la Unión Soviética. Pues, muy bien. ¿Qué es lo que se llegó a pactar aquí? A ver, Inglaterra y Francia aceptaron que Alemania se quede con los Sudetes. Sí, damos nuestro consentimiento, pero con una condición. Si permitimos que te quedes con los Sudetes, firma que no vas a exigir ningún territorio más. Porque hace tiempo Alemania venía con su discurso de espacio vital, que necesitamos, ¿no?, mayor territorio para una población numerosa. Muy bien, ya te has quedado con Austria, te quedas con los Sudetes y ya no vas a exigir ningún territorio más. ¿Estás de acuerdo? Hitler dirá, estoy de acuerdo, ningún territorio más. Y así se firmó el Pacto de Múnich. ¿Ya? Terminó la reunión. Entonces, Chamberlain se fue de Alemania a Inglaterra a decirle, pues, a su gente, acabo de evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Acabo de garantizar la paz. ¿Ya? Hitler ha aceptado el Pacto de Múnich. Muy bien.
Eh, ¿Cómo se le llama a esta política que siguió Chamberlain y que Francia pues dijo, sí, sí, está bien, ¿no? Sí, en este tiempo Francia está asustada porque a quien Alemania quería aplastar era a Francia. Con Inglaterra es más complicado por ser una isla y su defensa marítima. Francia pues necesitaba a Inglaterra, ¿no? Así que si Inglaterra decía esto, Francia le secundaba, ¿no? Chamberlain estaba practicando lo que le llaman la política de apaciguamiento, ¿ya? Apaciguamiento, pues ¿qué nos dice ese término? Pues que esta Alemania ya está molesta, está violenta, quiere guerra, lo justifica diciendo necesito territorio, necesito espacio vital, lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, pues hay que darle algunas concesiones a Alemania para evitar la guerra. ¿Ya? Política de apaciguamiento. Ahora, si fracasaba esta política, ¿qué cosa quedaba? Pensaba Chamberlain, pensaban los ingleses y franceses. Miren hacia dónde se está expandiendo Alemania. ¿En qué dirección? ¿Oeste o este? ¿En qué dirección? ¿A oriente o a occidente? Pues Alemania, al tomar Austria y ahora querer los Sudetes, se está expandiendo, miren la mayoría de flechitas, ¿hacia dónde indican? El este. Hitler, en la obra Mi lucha, había dicho que Alemania debía expandirse hacia el este. Hacia el este. ¿Ya? Entonces, podemos aceptar que Alemania tome territorios del este, pero jamás permitiremos que tome territorios del oeste. Profe, pero acá hay una flechita. Ah, bueno, pero Renania era un territorio alemán, solo que después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, había quedado desmilitarizada y bueno, Alemania recupera el control de Renania en 1936, pero era su territorio. En cambio, Austria y los Sudetes eran territorios ajenos. Entonces, Alemania, bueno, en última instancia que se expanda, pero siempre en dirección hacia el este. Ahora, si se expande mucho por el este, ¿con qué país va a terminar encontrándose? ¿Mm? ¿Con qué país? Pues más allá de Polonia, Checoslovaquia y Rumanía se encuentra la Unión Soviética. Así es, correcto, Mulatillo, está Rusia, la Rusia socialista, ¿ya? Se va a encontrar con la Alemania nazi, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir entre estos dos países que eran enemigos? Enemigos, pues se van a matar. Entonces Inglaterra y Francia calculan, pues si va a haber una guerra, va a haber una guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. El fascismo y el comunismo se van a destruir mutuamente. Y al final, ¿quiénes se van a imponer? Los liberales, los capitalistas liberales, o sea, nosotros, Inglaterra y Francia. ¿Ya? Así que si Alemania sigue expandiéndose hacia el este, hay esa posibilidad, ¿no? Contaban con esa posibilidad. Muy bien. Ahora, esta política de apaciguamiento no sirvió porque Alemania, pues, no va a respetar los pactos que firmaban. Alemania va a seguir exigiendo territorios. Veamos a ver. Alemania, en septiembre del 38, tomó los Sudetes. ¿Ya? Era justificado porque decía que allí había población alemana. Pero en el resto de Checoslovaquia no había población alemana. Había población checa, población eslovaca, pero no población germana. Sin embargo, en marzo del 39, ¿qué hizo Alemania? Invadió, ¿ya?, el resto de Checoslovaquia. Bueno, no un pedazo, ¿no? Invadió más allá de los Sudetes. O sea que Hitler incumplió el pacto de Múnich, que solamente le habían permitido quedarse con los Sudetes, pero no con el resto. Entonces saltan Inglaterra y Francia, pero Hitler, has incumplido el acuerdo. ¿Qué pasó? ¿No habíamos quedado que ningún territorio más? Pues Hitler dice, bueno, ya tomé Checoslovaquia, pues
¿Quieres que nos matemos por Checoslovaquia? Checoslovaquia, pues, ¿vale la pena una guerra entre nosotros? O sea, Hitler está, eh, está asumiendo que Inglaterra y Francia no van a sacrificarse por defender pues a un país, ¿no? Como Checoslovaquia, ¿no? O como Austria, o Hungría o Polonia, pues con tal que no le ataquen a ellos, pues, y en efecto, Inglaterra y Francia no hicieron nada a pesar que Hitler no cumplió con el pacto de Múnich. ¿Ya? Déjenme quedarme con Checoslovaquia, ¿ya? Y no habrá guerra. Ya, pero ningún territorio más. Ningún territorio más. ¿Ya? Le creen a Hitler ningún territorio más. Pues pasaron unos meses y Alemania, ¿qué dijo? Quiero un territorio más. El último, ¿ya? Déjenme tomar Polonia, ¿ya? Y no habrá guerra. Y ningún territorio más. Pues ya la habían dejado quedarse con Austria, con Checoslovaquia, ahora con Polonia, pues la política de apaciguamiento no servía. Hitler se estaba aprovechando de esa política más bien, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué Alemania quiere Polonia? Hay varias razones, ¿no? Espacio vital, ¿no? Es decir, territorio, ¿no? Para la población germana. Pero además hay razones particulares. ¿Ya? A ver, me preguntan si Checoslovaquia es un país actualmente. No. En 1992 se dividió Checoslovaquia en dos repúblicas, la República Checa y Eslovaquia. Lo que existe actualmente son la República Checa y Eslovaquia. ¿Ya? Checoslovaquia pues ya no aparece en un mapa actual. Igual que Yugoslavia, igual que la Unión Soviética, ya no vas a encontrarlo pues en los mapas actuales, ¿no? Muy bien. A ver, sobre Polonia, ¿qué decíamos? A ver, viendo el mapa, ya esto lo analizamos la semana pasada, Polonia tenía salida al mar. Ya ven en el mapita que Polonia tenía un corredor para salir al mar Báltico. ¿Ya? Este corredor polaco era territorio alemán. Esta ciudad llamada Danzig era una ciudad alemana. Este pedazo se le cortó a Alemania para entregárselo a Polonia, para que Polonia tenga salida al mar. Y esto provocó, uno, pérdida territorial para Alemania. Dos, que su territorio termine partido. ¿Ves que más allá está Prusia Oriental? Prusia Oriental es un pedazo del territorio alemán, pero que está separado del resto de Alemania. Entonces, Alemania, ¿qué busca? Tomar Danzig, recuperar el corredor polaco, así que quiere atacar a Polonia, quiere tomar ese territorio. Muy bien. ¿Por qué atacar a Polonia también? Por un tercer motivo. A ver, en la Primera Guerra Mundial, Polonia, no existía Polonia. A ver, en la Primera Guerra Mundial, Alemania, quise decir Alemania, fue derrotado por una guerra en dos frentes. ¿Sí? ¿Recuerdas? Inglaterra y Francia por un lado, Rusia por el otro, le hicieron guerra en dos frentes. Esto Alemania tenía que evitarlo como sea. A ver, ¿quién está al este de Alemania? Polonia. Polonia podría atacarle a Alemania la espalda cuando Alemania ataque a Francia, ¿ya? Y le hagan guerra en dos frentes. Entonces Alemania dice, no, cuando yo ataque a Francia, Polonia debe haber sido ya derrotada para que mi espalda esté segura, ¿no? ¿Ya? A nadie le gusta pues un ataque por la retaguardia, ¿no? Pues bien, entonces era necesario sacar del juego ya a Polonia. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Inglaterra y Francia firman una alianza defensiva con Polonia. No te preocupes, Polonia, si te ataca, nosotros vamos a ayudarte. Y si nos ataca, tú tienes que atacar a Alemania por la espalda. Guerra en dos frentes. Muy bien, entonces Inglaterra y Francia firmaron una alianza defensiva con Polonia. Algo así como una
triple entente, ¿no? Nueva para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Alemania, esta vez no te lo vamos a permitir. Si tú atacas Polonia, si tú tomas territorio polaco, nosotros, Inglaterra y Francia, te declaramos la guerra. Estás avisado. Se acabó la política de apaciguamiento, ¿no? Ahora amenaza. Pues bien, entonces Alemania tiene la decisión, atacar o no a Polonia y dar inicio a la guerra. ¿Ya? Muy bien. Sigamos a ver. Por cierto, en abril del 39 había terminado la Guerra Civil Española, con victoria de Francisco Franco, con victoria del fascismo. Entonces, los fascistas, Hitler, Mussolini, ¿no? Alemania, Italia, consideran que pues el fascismo ganó en la Guerra Civil Española. Pues el fascismo es fuerte, es imparable, ¿no? Ahora ganaremos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aún no tiene ese nombre, pero asumen pues la victoria en la siguiente guerra, ¿ya? Confían por la victoria del fascismo en la Guerra Civil Española, donde por cierto Hitler había probado, había ensayado lo que va a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿recuerdan la esperanza de Inglaterra y Francia? Ya, si Alemania llega a atacar Polonia, si Alemania llega a derrotar Polonia, ya, puede ocurrir, porque Alemania es más fuerte que Polonia, pero una vez que invada Polonia y toda Checoslovaquia, una vez que avance por el este, ¿con quién se va a encontrar? Con la Unión Soviética. Y como Hitler había dicho que se iba a expandir hasta tierras de la Unión Soviética, en su obra Mi lucha, Hitler lo dice, entonces Inglaterra y Francia están pues con la esperanza de que Alemania se destruya con la Unión Soviética, ¿ya? Y luego ellos podían entrar para derrotar al que termine ganador, pero débil, ¿no? Podría ser, ¿no? Rusia no se va a dejar, así es, no se va a dejar, pero en estos momentos Rusia, o la URSS, como tal vez es el mejor nombre que podríamos darle en este momento de la historia, la URSS o Unión Soviética, aún no estaba preparado para pelear contra Alemania. Alemania, como hemos visto desde el tema, la segunda revolución industrial, tenía una industria tremenda, ¿no? Tenía un desarrollo científico-tecnológico tremendo, ¿no? Entonces ellos creían que con su gran tecnología, con sus grandes armas, podían pues aplastar a sus enemigos, una guerra mecanizada, ¿no? ¿Ya? Para este momento, Alemania tenía más aviones que los demás países, más tanques que los demás países. Había invertido Hitler en una gran carrera armamentista y la Unión Soviética no estaba a la altura en estos momentos frente a Alemania. ¿Ya? Entonces no era el mejor momento para que la Unión Soviética pelee contra Alemania. Ahora, pero Alemania también se preocupa, ¿ya? Y si yo ataco a la Unión Soviética, ¿qué podría ocurrir? La Unión Soviética podría aliarse con Inglaterra y Francia, que son enemigos también de Alemania. Puede ocurrir. Por eso, ¿qué decidió hacer Alemania? A unos días de que empiece la Segunda Guerra Mundial, faltando unos días nada más, se va a firmar el pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Ya? Este fue un tratado entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Qué es esto? Un pacto de no agresión. Dos enemigos, porque los amigos no firmamos pactos de no agresión, ¿no? Dos enemigos firman un pacto de no agresión. ¿Qué dicen Alemania y la URSS? A partir de ahora y en los siguientes 10 años, no nos vamos a atacar mutuamente, ni tampoco vamos a aliarnos con el enemigo del otro. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Qué ganaba Alemania firmando el pacto de no agresión con la URSS? El poder ir contra Inglaterra y Francia sin que la URSS le ataque la espalda, evitando la guerra en dos frentes. ¿Qué ganaba la Unión Soviética con este pacto? Tiempo para prepararse, porque Alemania, que ha dicho, Hitler ha dicho que va a invadir la Unión Soviética desde que escribió Mi lucha, pues la Unión Soviética podría
tener este tiempo para prepararse mejor. Y cuando llegue la guerra contra Alemania, estar lista para pelear, ¿no? Así que a los dos les convenía, los dos aceptaron el pacto Molotov-Ribbentrop, ¿ya? Y Polonia, ¿qué pasa con Polonia? Que Alemania quiere Polonia, pero la Unión Soviética también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mayor parte del territorio de Polonia había sido en el pasado territorio que pertenecía a Rusia. ¿Recuerdas que Rusia había cedido territorio para salirse de la Primera Guerra Mundial? Pues con parte de ese territorio había nacido Polonia. Como los dos querían anexarse Polonia, pero querían evitar la guerra en común, pues acordaron secretamente en este pacto que Polonia sería repartida entre ellos. ¿Ya? Muy bien, entonces Alemania, así es, iban a repartir a Polonia, ¿ya? Era una cláusula secreta, así que no se conoció esto hasta que se hizo el reparto, ¿no? Muy bien, respecto a este pacto de no agresión, hay una caricatura, pues, que siempre me da gracia, donde aparecen Hitler de novio y Stalin, el gobernante de la Unión Soviética, de novia, ya con sus bigototes ahí, pues casándose, ya, ahí vemos pues la esvástica, el símbolo nazi, y la hoz y el martillo, el símbolo de la Unión Soviética, pues, ya, entonces es una caricatura hecha en el año 39, justamente a consecuencia de la firma de este pacto que fue en el 39, y el que creó esta caricatura, pues, colocó, ¿no?, esta frase: ¿cuánto durará la luna de miel? O sea, ¿cuánto tiempo pasará hasta que uno de ellos traicione al otro? Porque Alemania ya es anticomunista y la Unión Soviética, pues, es antifascista, ¿no? Son enemigos mortales. ¿Hasta cuándo durará? ¿Hasta cuánto mantendrán el pacto de no agresión? ¿Ya? Sí, es una buena caricatura, así es, ¿no? Pues, y así hay muchas caricaturas, pues, que se han hecho. Obviamente el enemigo hace las caricaturas, pues, y esto se difunde en la prensa, pues, como hasta ahora, ¿no? Hasta ahora son los memes, ¿no? Muy buenos los memes que aparecen, pues, también. ¿Ya? Ok. Por cierto, la URSS también había firmado pactos de no agresión con Italia y con Japón. ¿Ya? Sí, el que aparece de novia es Stalin, el gobernante, el presidente de la URSS, de la Unión Soviética. ¿Ya? Stalin, ahí los dos casándose. ¿Ya? Entonces, esto para algunos es una alianza entre la Unión Soviética y Alemania, pero no me parece una alianza. O sea, no es que estén juntos, sino son dos enemigos que dijeron: ¿sabes qué? Tú haz tu guerra allá y yo voy a hacer mi guerra acá. Y no vamos a chocar entre nosotros. ¿Ya? Pero no es que sean, pues, aliados que uno apoya al otro, ¿no? Como los liberales, pues, lo dicen, ¿no? Que eran aliados los dos, ¿no? Son dos enemigos que decidieron hacer sus guerras, pues, por separado, ¿no? Bien, entonces ya todo está listo, ¿ya? Esto, por cierto, este pacto asusta a Inglaterra y a Francia, porque si Alemania no va a pelear contra la Unión Soviética, entonces, ¿a quién va a atacar Alemania? Pues a los que le ganaron en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia. Alemania no va a atacar a la URSS. Alemania, por supuesto que quería acabar con la Unión Soviética, solo que no era el momento. Primero debía aplastar a Francia, si era necesario aplastar a Inglaterra, y una vez que gane en el frente occidental, recién ir al frente oriental. Esto del pacto es solo para ganar tiempo. ¿Ya? Muy bien, y así empieza la Segunda Guerra. ¿Ya? Por cierto, ¿quiénes son los aliados? Tenemos a ver a una Alemania y un Japón que se han unido mediante el pacto anticominterno.
Este pacto anticominter es un pacto para acabar con el comunismo. ¿Y dónde está el comunismo? En la Unión Soviética. ¿Ya? Curioso que hayan firmado Alemania un pacto para acabar con el comunismo y luego firman un pacto de no agresión con el comunismo soviético, ¿no? Por otro lado, tenemos el Pacto de Acero, la alianza entre Alemania e Italia, entre Hitler y Mussolini, los aliados fascistas en Europa. Y ya cuando la guerra empieza, pues tenemos al eje o pacto tripartito, Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? En sí el nombre completo es eje Berlín-Roma-Tokio, ¿sí? Colocando las capitales de los países fascistas que están involucrados en este eje. El término que vamos a utilizar, porque así se hace, es eje, ¿ya? Para llamarle a este bloque, el eje. ¿Y quiénes están al frente? Pues los aliados. En este caso, ¿quiénes son los aliados? Como Estados Unidos es neutral, ¿ya? Los aliados son Inglaterra, Francia, bueno, sumemos a Polonia, ya que firmó una alianza con ellos. Inglaterra, Francia, Polonia. ¿Ya? Muy bien, la guerra empieza, muchachos. 1939 empieza la guerra. A la primera parte de la guerra se le llama la ofensiva del eje, ya que serán los alemanes, italianos y japoneses los que empiecen con los ataques. Ya esto hasta el año 41. Y el país que inicia pues la guerra fue Alemania. Claro, un país que se había armado muy bien y que estaba listo para su guerra de revancha. ¿Ya? Así es. Muy bien. El 1 de septiembre del año 39 empezó la guerra. San Marcos nos preguntó cuál fue el primer país invadido. ¿Ah? ¿Con qué ataque empezó la Segunda Guerra Mundial? Nos preguntó la Universidad de San Marcos. Creo que ya sabemos la respuesta. ¿Ya? Cuando Austria fue tomada y Checoslovaquia fue tomada, no había guerra. Guerra recién se va a dar a partir de qué momento? Que Alemania invada Polonia. Así es, Polonia. ¿Ya? Por las razones que hemos dicho hace un momento. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces Polonia. Muy bien. Polonia entonces era invadida desde el oeste por las poderosas fuerzas alemanas. Alemania ataca velozmente. A esta guerra acelerada que impulsa Alemania se le conoce como el Blitzkrieg o guerra relámpago. Guerra relámpago. ¿Ya? Es posible una guerra más rápida que la Primera Guerra Mundial porque ahora hay más máquinas de guerra. Así es. Es cierto que en la Primera Guerra Mundial ya se utilizaron aviones y también tanques y submarinos y otras armas más, pero en la Segunda Guerra Mundial los aviones tienen una utilización pues mayor, ¿no? Hay aviones de combate, hay bombarderos, ¿no? Igual los tanques ahora son pues numerosos, ¿ya? Son tremenda arma pues cuando lo juntó los nazis, ¿ya? Y esto permite entonces una guerra rápida, una guerra mecanizada, una guerra que Alemania pues quería, ¿no? Hacer para ganar prontamente esta guerra, porque la guerra larga no le conviene a Alemania. ¿A quiénes le conviene una guerra larga? A aquellos que tienen más reservas en hombres, en recursos, para mantenerse en una guerra larga. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que tienen más reservas? Pues aquellos que tienen enormes imperios coloniales, como el imperio inglés, ¿ya? O la Unión Soviética, que tiene un territorio inmenso, ¿no? El imperio francés, Estados Unidos. Alemania no tenía colonias en este tiempo. No tenía colonias. Entonces, a Alemania no le convenía una guerra larga. Tiene que hacer una guerra relámpago. Tratar de ganar, pues, en un par de años, ganar esta guerra, ¿no? ¿Fue así? Sabemos que no. La guerra duró 6 años, ¿no?
Muy bien, y así ya cientos de aviones y tanques avanzan hacia Polonia. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál es la esperanza de Polonia? Polonia no puede derrotar a Alemania, pero tiene aliados. Inglaterra y Francia seguramente atacarán a Alemania por el otro lado, por el oeste, ya que Alemania está volcándose sobre Polonia en estos momentos. La esperanza de Polonia son Inglaterra y Francia. Muy bien, muchachos. ¿Qué hicieron Inglaterra y Francia? No hicieron nada, nada. Ya no atacaron a Alemania. Decidieron una guerra defensiva. Ya esperar detrás de sus líneas defensivas, esperar el ataque alemán. Pero habían firmado un tratado de alianza con Polonia. Si Alemania ataca a uno de nosotros, los demás van a ayudarle. Pero Inglaterra y Francia no cumplieron. Mira que hasta Perú cumplió con Bolivia el Tratado de Alianza Defensiva, ¿no? Inglaterra y Francia no lo hicieron. Polonia fue traicionada por sus aliados. Y esto no lo resaltan en las películas, no lo resaltan en los documentales, ¿no? Pues Inglaterra, Francia, Estados Unidos crean esas películas, ¿no? Y bueno, pues no les conviene quedar mal, ¿no? Como traidores, pues, frente a Polonia. Así que Polonia va a morir sola, ¿no? ¿Ya? Alemania era mucho para Polonia en esta guerra de 1 contra 1. No, fueron 2 contra 1. ¿Así? ¿Quién ayudó a Polonia? No, a Polonia no. 2 contra Polonia. ¿Quién más comienza a invadir territorio polaco? Por el este, la Unión Soviética ataca Polonia. Por el este. ¿Ya? Polonia está atacada por Alemania y por la Unión Soviética. ¿Qué podía hacer Polonia allí? Nada, ¿no? Polonia fue derrotada rápidamente. ¿Y qué pasa en este mapa? Vemos que el territorio polaco está partido en dos. En efecto, los nazis llegaron, tomaron Varsovia, llegaron hasta acá, los soviéticos llegaron hasta allí. Muy bien. ¿Qué pasó? A ver, esto, Inglaterra y Francia nuevamente tienen acá una esperanza, ¿ya? No atacaron también esperando esto, ¿ya? ¿Qué esperaban Inglaterra y Francia? Que cuando los alemanes se encuentren con los soviéticos en la mitad de Polonia, se maten. Pero Hitler ha firmado el pacto de no agresión con la Unión Soviética. Sí, pero Hitler no es de cumplir pactos. No cumplió el pacto de Múnich, ¿ya? No cumplió el Tratado de Versalles. Pues, ¿va a cumplir el pacto Molotov-Ribbentrop? No, es la esperanza de Inglaterra y Francia. ¿Pero qué ocurrió? Cuando se encontraron las tropas nazis y las tropas soviéticas en Polonia, se saludaron, se dieron las manos, ¿ya? No se mataron porque Hitler decidió respetar el pacto de no agresión. No era el momento de pelear contra la Unión Soviética. No, porque Alemania primero quería ganar en el frente occidental, al otro lado. En este momento, no. Así que, por ahora, Hitler y Stalin también están cumpliendo el pacto de no agresión. No se han atacado y Polonia fue repartida en virtud a la cláusula secreta de ese pacto de no agresión. ¿Ya? Bien, Polonia desapareció del mapa por un tiempo. ¿Por qué lo encuentras? ¿Por qué hoy si ves a Polonia en el mapa? Ah, pues porque después de esta guerra dijeron pobre Polonia, Polonia reapareció. Si Alemania hubiera ganado la guerra, pues Polonia no existiría, ¿no? Pues bien, sigamos. Ahí está. Al ver Alemania que Inglaterra y Francia no le iban a atacar, entonces Alemania hizo otras campañas. Se fue al norte de Europa. Va a invadir Dinamarca y Noruega. Ya buscando un mapita por acá, pues ya invadieron Polonia, ahora pues invaden Dinamarca, nadie le ayuda a Dinamarca, cae ante los alemanes y luego se mandan a Noruega. Por más que llegaron ingleses a ayudar en algo,
pues no sirvió de nada, Noruega fue invadida por los alemanes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué buscaban con esta invasión de Dinamarca y Noruega? Buscaban controlar el hierro escandinavo. ¿Ya? Este territorio, este enorme territorio que está al norte de Europa, se llama Escandinavia. Acá hay grandes minas de hierro. Y así, al controlar Noruega, está controlando esos suministros de hierro. ¿Ya? Suecia, pues no va a ser invadido, va a ser un país neutral en esta guerra. Bueno, va a permitir que el hierro sea trasladado por su territorio hasta Alemania. Muy bien, además, al invadir Noruega, Dinamarca y luego otros países, miren como que le están creando una barrera a Inglaterra. Una barrera, ¿no? Muy bien. El mapa, ¿qué más nos muestra? Que la Unión Soviética no solo fue por Polonia, también fue por Estonia, Letonia y Lituania, territorios que habían pertenecido a Rusia hasta la Primera Guerra Mundial. Y ahora la Unión Soviética quería recuperarlos, y en efecto, la Unión Soviética va a invadir Estonia, Letonia y Lituania, que van a pasar a ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y también va a buscar incluir Finlandia a la Unión Soviética. Finlandia nació luego de la Primera Guerra Mundial con territorio que había sido también de la Unión Soviética. Así que la Unión Soviética está buscando recuperar territorio que pues tenía hasta tiempos de la Primera Guerra, ¿no? Entonces la Unión Soviética está en su propia guerra, aparte, y Alemania no se inmiscuye en la guerra de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no se inmiscuye en la guerra que está haciendo Alemania. No son aliados, pero tampoco se atacan por el pacto de no agresión. Muy bien, volvamos donde estábamos. A ver, estábamos aquí. Muy bien, ahora Alemania invade Bélgica, los Países Bajos u Holanda, invade también Luxemburgo. Estos tres países se encuentran en el camino hacia Francia, que es la potencia a la que Alemania quiere derrotar sí o sí en estos momentos. Así que para facilitar la invasión a Francia, era necesario invadir a Bélgica y a los demás. Pues, qué mala suerte, ¿no? Estar en medio de dos enemigos, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Así que vas a ser invadido. Muy bien. Hasta aquí, algunos le llaman a la guerra mundial, a esta parte de la guerra le llaman la guerra en broma. ¿Ya? La guerra en broma. ¿Por qué la guerra en broma? ¿Ya? O la guerra boba también le dicen. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa era la guerra mundial, no? El choque entre potencias. Y hasta ahora, Alemania no ha chocado con ninguna potencia. Todavía no pelea contra Francia, o contra Inglaterra, o la Unión Soviética, o Estados Unidos. ¿Ya? Ha derrotado a otros países de Europa, pero que no están a la misma altura. ¿Ya? Con la disculpa, pues, de Polonia, Bélgica, ¿no? Noruega, pues, ¿ya? Cualquiera de ellos habría derrotado a Perú en este tiempo, ¿no? Pero no eran nada frente a Alemania, ¿no? Pues, entonces, la guerra en broma. La guerra en serio, ¿cuál sería? Pues ahora empieza la guerra en serio, cuando Alemania ataca Francia. Y ahora sí, es un choque entre potencias. Invasión de Francia, muchachos. Muy bien, vamos a colocar el mapita ahí como para ver un ratito. A ver. A ver, Francia, antes de ser invadida, había construido una poderosa línea de defensa en la frontera con Alemania, la llamada línea de Maginot. Decían que era una línea, pues, imposible de ser rota por los alemanes, ¿no? Las defensas ahí son tan colosales que los alemanes no iban a entrar, no iban a atacar por ahí, porque serían detenidos.
Ya, entonces, si el sur, la frontera entre Francia y Alemania estaba segura con la línea de Maginot, ¿qué hicieron las tropas de Francia y de Inglaterra que han llegado a ayudar? Esperaron al norte, ¿ya? En la frontera entre Francia con Bélgica. Esperaron al norte porque por allí los alemanes entraron durante la Primera Guerra. Seguramente por aquí van a volver, porque el sur está defendida por la línea de Maginot. Muy bien. Ah, pero había otro lugar, el centro. No, por ahí no van a pasar. Por ahí imposible, decían los expertos franceses, no van a pasar. ¿Por qué no? Porque en el sur de Bélgica existe el bosque de las Ardenas, un bosque muy espeso, y decían, por ahí no hay caminos, así que los alemanes no van a poder pasar, sus camiones, sus tropas no van a poder pasar por allí. Van a atacar por el norte, así que esperémoslos por allí. Muy bien, Alemania, ¿por dónde atacó? ¿Por dónde invadió a Francia? Por el norte, donde le esperaban sus enemigos, por las Ardenas, en la zona central, o por el sur, la línea de Maginot, por donde atacaron los alemanes. Sabes que la sorpresa puede ser pues un factor que te lleve a la victoria, ¿no? Pues los alemanes van a atacar por, exacto, Tomaila, por el centro, o sea, por el bosque de las Ardenas. Pero si decían que no hay caminos ahí, se hicieron camino. Los tanques destruyen el bosque, arrasan y avanzan, se hacen camino por ahí. Pues entonces los alemanes sorprenden a sus enemigos, cruzan por las Ardenas, ¿ya? Y los franceses e ingleses estaban esperando muy hacia el norte. El meterse por el medio le permitió a los alemanes avanzar casi libremente a París, la capital francesa, ¿ya? Y otra parte de sus fuerzas avanzaron hacia el norte para empujar a sus enemigos franceses e ingleses hacia el mar, ¿no? Alemania había sorprendido a los franceses e ingleses, ¿ya? Y esto, pues, va a ser positivo para sus intereses. Muy bien, luchan. Ojo que es Alemania contra Inglaterra y Francia, ¿no? ¿Ya? No, profe, también está Italia. No, hasta estos momentos Italia no estaba haciendo nada. Italia se disculpó con Alemania diciéndole, ¿sabes qué? Mi participación en la Guerra Civil Española me debilitó. No puedo ayudarte ahora. Italia no entró inmediatamente a la guerra, lo cual puede hacernos dudar de la participación italiana, porque recuerdan la Primera Guerra Mundial, Italia en el primer año tampoco participó y cuando decidió entrar se cambió de bando. Italia se va a cambiar de bando, pues dejemos ahí Italia, ¿no? Más rato, pues muy bien. Ni siquiera la alianza de las fuerzas inglesas y francesas pudo detener a la máquina de guerra, pues alemana, la Wehrmacht, ¿no? En esta, ¿no? Parte de la guerra, ¿no? ¿Ya? Los franceses fueron derrotados y los ingleses, ¿qué hicieron? Huyeron de Francia en el llamado Milagro de Dunkerque, ¿ya? En esta playa que está al norte, perdón, las tropas inglesas pues subieron a cualquier tipo de barco que los ingleses habían enviado porque había que rescatarlos y los ingleses huyeron a su país. Abandonaron a su aliada Francia. Creyeron que era imposible detener a los alemanes y se fueron. Alemania en estos momentos era superior por tierra y por aire, ¿no? ¿Dónde eran superiores pues los aliados? En el mar, pero en estos momentos la guerra se da en tierra, ¿no? Pues así que huyeron, ¿no? Los ingleses en el Milagro de Dunkerque, como se le ha llamado. Hay quienes dicen que Alemania los dejó ir, porque Alemania no quería una guerra a muerte contra Inglaterra, ya que para Alemania le es más fácil ganar en tierra que en el mar, porque hasta estos momentos, ¿qué país tenía superioridad naval?
Inglaterra. Entonces iba a ser muy difícil para Alemania la invasión de Inglaterra. En cambio, era más fácil invadir a Francia, invadir el resto de Europa. Hasta creían que era más fácil invadir la Unión Soviética. Pero Inglaterra, por su gran defensa naval, y Alemania no invirtió mucho en el poder naval, sino en el poder terrestre, aéreo, pues tal vez esperaba que Inglaterra termine firmando algún pacto con Alemania, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, ¿no? Muy bien, Francia ha sido derrotada y se va a rendir con la firma del armisticio de Compiègne de 1940. Ha pasado medio año y Francia ha sido derrotada completamente. ¿Ya? Una potencia ha caído rápidamente, ni siquiera Francia pudo contra la guerra relámpago de Alemania. ¿Qué se acordó en este armisticio? A ver, como los alemanes ya habían invadido todo el norte de Francia, así iba a quedar. El norte invadido, incluido París. El sur ya no debía ser invadido por los alemanes. Así que se quedó que toda la zona sur de Francia no sería ocupada por los nazis y aquí se iba a establecer un nuevo gobierno francés. ¿Ya? Este gobierno va a tener como sede la ciudad de Vichy o Vichy. ¿Por qué no París? Porque París estaba ocupada por los nazis. Vichy iba a ser la capital de esta Francia del Sur. ¿Y quién iba a ocupar el gobierno? Pues Henri Pétain. Pétain se escribe, ¿no? Henri Pétain. Él iba a ser el gobernante, el jefe de gobierno de esta Francia del Sur. ¿Qué nombre le vamos a dar a esta Francia del Sur? La República de Vichy o la Francia de Vichy. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué condición Alemania aceptó que el sur de Francia no sea invadida? Pues con la condición de que este gobierno de Vichy iba a colaborar con Alemania. Así que el sur de Francia optó por colaborar con Alemania, colaborar con los invasores. Henri Pétain es recordado pues como el hombre que, bueno, que decidió colaborar con los invasores. ¿Eso te suena a traición? ¿O Pétain fue el que salvó todo el sur de Francia de la invasión alemana? ¿Es un salvador? ¿Es un héroe? ¿O es un traidor, un cobarde? ¿A qué te suena esto? Lo mismo te habrás preguntado con Miguel Iglesias en la guerra de Perú con Chile. Iglesias colaboró con los chilenos. ¿Traidor? ¿Cobarde? ¿O lo que hizo era lo mejor para acabar con la pesadilla que era la guerra contra Chile? ¿Ah? Ambas, es que no pueden ser ambas, o sea, pues un héroe es un traidor, ¿no? Pues Iglesias, ¿fue un héroe o un traidor en tu opinión? ¿Ya? Pues entonces los franceses, como luego va a acabar la guerra, y bueno, pues van a salir de esto, van a considerar pues a Pétain un traidor. Ahora, ¿a quién lo van a considerar un héroe? Un héroe. Bueno, acá vemos a Hitler, ¿ya? Tomándose una fotito, ¿ya? Junto a la Torre Eiffel. ¿Qué significa esto? Que los nazis han tomado París, han invadido Francia en el año 40. Y Hitler, a pesar, ¿no?, de la foto, está sonriendo. ¿Ya? Por dentro seguramente está satisfecho porque acaba de cobrarse una revancha. ¿Ya? A uno de los que más quería derrotar a Alemania era Francia, ya que fue un país que presionó mucho para que Alemania sea castigada severamente en el Tratado de Versalles, ¿no? Pero no era el único a quien vencer, ¿no? ¿Ya? Había que vengarse, había que derrotar a todos los que condenaron a Alemania. ¿Saben ustedes que Perú también firmó el Tratado de Versalles? El tratado que condenó duramente a Alemania, Perú también colocó su firmita. ¿Ya? ¿Te imaginas que Alemania gane esta guerra? Pues
Buscaría a ver quién más me condenó en ese tiempo. Perú, pues habría ido por Perú. Ah, ya, bueno, este, ya estamos imaginando mucho, creo, ¿ah? A ver, a quien sí consideran héroe los franceses es a Charles de Gaulle, o de Gaulle, como se escribe, ¿no? Este fue el francés que resistió hasta el final, ¿no? ¿Ya? Él fue el líder del movimiento Francia Libre. ¿Qué busca este movimiento? Su nombre lo dice, ¿no? Liberar a Francia del dominio alemán. Es el líder de la resistencia. Pero como Francia ha caído y el sur está colaborando, entonces no podía Charles de Gaulle dirigir su movimiento desde Francia. Va a tener que irse a Inglaterra junto con, ¿no?, muchos franceses de la resistencia, y desde Inglaterra va a buscar, pues, en algún momento liberar a Francia. ¿Ya? Charles de Gaulle dijo, pues, volveré, ¿no? Y se fue a Londres. ¿Volvió? ¿Volvió? Pues sí volvió. Sí volvió y es uno de los presidentes, pues, más destacados que ha tenido Francia, ¿no? Igual que después de la guerra contra Chile, pues se le premió a Cáceres, héroe de la guerra, ¿no?, contra Chile. Llegó 2 veces a ser presidente del Perú. Igual Charles de Gaulle va a ser, pues, también un par de veces presidente de Francia. Muy bien. Ahora, por más que Alemania esperaba evitar esta guerra contra Inglaterra, esperaba que Inglaterra acepte subordinarse a Alemania, no lo va a conseguir, ¿no? Inglaterra, pues, va a enfrentarse a Alemania. Inglaterra está sola porque ya no tiene a Polonia, no tiene a Francia, Estados Unidos es neutral, al menos Estados Unidos no está en la guerra, pero sí va a suministrarle recursos, ¿ya? Va a ser, pues, ¿no?, quien va a sostener financieramente a Inglaterra, ¿no? Como también Inglaterra tiene, pues, como soporte su inmenso imperio colonial, que le va a suministrar, pues, recursos y hombres también para pelear, ¿no? Así que Inglaterra tiene, pues, esos soportes para, pues, resistir el ataque alemán. Muy bien, entonces, ahora la guerra es Alemania contra Inglaterra. Ah, por cierto, ¿no?, luego lo mencionamos mejor. A ver, estamos en esta guerra. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? Como Alemania tenía superioridad aérea en estos momentos, pues decide que la guerra va a ser en el aire. Le llamamos Batalla de Inglaterra a la lucha aérea entre, por acá lo he puesto, la RAF, ¿no?, la Real Fuerza Aérea Inglesa, y la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Ya es una lucha aérea, combates aéreos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de Hitler acá? A ver, si la Fuerza Aérea Alemana lograba aniquilar a la Fuerza Aérea Inglesa, y aniquilar significa no solo destruir todos sus aviones, sino también destruir todas las zonas productoras de aviones, las zonas industriales. Si lograba, mediante bombardeos, ¿no?, y combates aéreos, destruir, ¿no?, la producción de aviones, acabar completamente con la Fuerza Aérea Inglesa, entonces la invasión de Inglaterra sería posible, ¿ya? Si ganaba en el aire, vendría la Operación León Marino, la operación de invasión de Alemania a Inglaterra, cosa que no se pudo en la Primera Guerra, ni Napoleón pudo hacerlo, ¿no?, en el pasado, la invasión de Inglaterra. ¿Por qué ahora sería posible? Porque Inglaterra solo defendería su isla con barcos. En cambio, Alemania tendría barcos y aviones y submarinos. Entonces, una combinación de barcos y aviones, ¿no?, de la fuerza naval y las fuerzas aéreas, podrían destruir a la fuerza naval inglesa. En este tiempo tienes que luchar, combinar tu poder naval y tu poder aéreo. Solo el poder naval es insuficiente. Entonces, por eso Hitler va
para destruir la Fuerza Aérea Inglesa. ¿Lo logró? No lo logró. ¿Ya? No lo logró. ¿Por qué no? Porque Inglaterra tuvo la capacidad de seguir produciendo y produciendo aviones. Además está la férrea voluntad del primer ministro inglés, Winston Churchill, que aseguró que Inglaterra no se iba a rendir. ¿Ya? Inglaterra pues va a luchar en esta batalla, ¿no? Por la sobrevivencia. Además, Inglaterra tenía un avance tecnológico que le sirvió muchísimo en esta lucha en el aire. ¿Qué avance? Pues un instrumento que surgió en la Segunda Guerra, el radar. ¿Ya? Los alemanes tenían más aviones, pero los ingleses tenían radares. Los alemanes no lo tenían en ese momento. Entonces, ¿qué ventaja te da el radar? Que te permite saber hacia dónde vuelan los aviones del enemigo. Y sabiendo eso, puedes distribuir tus aviones de una mejor forma. Los alemanes dispersan sus aviones para bombardear, ¿no?, más lugares, pero los ingleses mantienen juntos a sus aviones. De esa forma, cuando llegan al encuentro, pueden sacar ventaja, ¿no? ¿Ya? El radar fue importante para la resistencia inglesa. Entonces Inglaterra fue bombardeada fuertemente, pero no cayó. No cayó. Entonces aquí encontramos el primer fracaso de Alemania. Todos los que se enfrentaron a Alemania hasta aquí habían caído. El primero en no hacerlo fue Inglaterra o Gran Bretaña. El primero en resistirle. Tal vez por eso Alemania quiso evitar la guerra contra Inglaterra, ¿no? Porque, pues, la operación León Marino, al parecer, iba a ser imposible de hacer. Y en efecto, no se dio la operación León Marino. Inglaterra no fue invadida nunca. Pues bien, ya. Ahora, también está el hecho de que Churchill provoca a Hitler, ¿no? Le manda unos bombarderos a Berlín. Entonces, Hitler pues se venga y manda ahora a sus bombarderos a Londres, a bombardear la ciudad de Londres. Pero mientras los alemanes bombardeaban Londres, las zonas industriales, Londres no es por cierto la mayor zona industrial, las otras ciudades industriales, al no verse bombardeadas, podían seguir produciendo aviones. Sacrificar a Londres para seguir produciendo aviones y seguir en guerra, ¿no? Pues en una circunstancia como estas, los políticos tienen que tomar decisiones así, ¿ya? Pero va a morir la gente en Londres, pues tienen que morir para seguir en guerra, ¿no? Necesitaban a los aviones en ese momento, ¿no? Pues Inglaterra resistió, pero está golpeada y necesita apoyo, más apoyo. Estados Unidos debía entrar a la guerra, pero no lo hace aún. ¿Ya? La Unión Soviética, sabemos, está aparte, ¿ya? Francia ya cayó, entonces Inglaterra está, pues, necesitada de mayor apoyo. Muy bien, sigamos a ver. ¿Quién ha entrado a la guerra en estos momentos? Italia. Italia entró, el aliado de Alemania, ¿no? Muy bien, ¿por qué Italia ha entrado? A ver, ya pasó un año de la guerra, ¿ya? Italia vio cómo Alemania aplastó a Francia y cómo está bombardeando Inglaterra. Entonces Italia esta vez que dijo, pues ahora sí Alemania va a ganar esta guerra. ¿Recuerdas la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial Alemania atacó igual, pero no pudo derrotar a Francia. Francia le resistió a Alemania. Y no solo eso, Rusia le atacó la espalda a Alemania y Alemania cayó en una guerra en dos frentes. Entonces Italia, ¿qué dijo? En la Primera Guerra, Italia dijo, no, pues esta guerra se le va a complicar a Alemania. Yo soy aliado de Alemania. No, me cambio de bando. Pues ahora ha pasado algo distinto. Esta vez Alemania sí derrotó a Francia y no está en guerra en dos frentes. Italia esta vez sí cumplió el pacto y apoya a Alemania. Muy bien. Italia, ¿qué hace? Ataca a Yugoslavia.
ataca Grecia, ataca el norte de África, donde hay colonias francesas, inglesas. Italia entonces inicia también su guerra, ¿no? ¿Ya? Déjame el Mediterráneo, ¿no? Le dice Italia a Alemania, el Mediterráneo es mío, ¿no? Pues bien, encárgate tú del sur, yo Alemania me encargo del norte, ¿no? Pero Italia fue un fracaso, ¿no? No pudo contra Yugoslavia, no pudo en Grecia, no pudo en el norte de África. Entonces los alemanes, al no poder trasladarnos su poder militar a Inglaterra, porque no podían invadir Inglaterra, va a mandar pues parte de esas tropas en auxilio de los italianos. Y así llegaron los alemanes, invadieron Yugoslavia rápidamente, cosa que Italia no había podido hacer, invadieron Grecia, ¿ya? Italia no era el mejor aliado que Alemania pudo tener en esta guerra, ¿ya? Necesitas aliados de peso para ganar, pues Italia no lo fue. Igual en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro no estuvo tampoco a mucha altura, ¿no? Italia aquí, pues, va a decepcionar, digamos, ¿no? Japón era más fuerte, pero Japón está en su propia guerra al otro lado del mundo, ¿no? Muy bien. De todas maneras, Alemania ha invadido la península balcánica. ¿Ya? Antes de dejar este mapa, observemos cómo parece que Alemania está ganando la guerra. ¿Ya? La Francia de Vichy colabora con Alemania. Portugal, España, Suecia, eh, pues Suiza son neutrales. ¿Ya? Pues, ¿quién le queda? Inglaterra, ¿no? Cree Alemania que pronto va a caer. Ah, también le queda la Unión Soviética, pero por ahora Alemania está respetando el pacto. Muy bien, invadieron los Balcanes, invadieron el norte de África. Como los italianos no podían contra los ingleses en el norte de África, entonces Hitler mandó el Afrika Korps, una fuerza militar destinada a la guerra en el África, a la guerra en el desierto, y lo mandó liderada por el general Erwin Rommel, uno de los generales más destacados, y por los alemanes, pues, idolatrado, el general apodado el zorro del desierto. Entonces, con la llegada de los alemanes, ahora los ingleses se complican en el norte de África, ¿ya? Rommel comienza a avanzar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en África? Pues ahí hay riquezas, colonias, pero sobre todo, lo que había que tomar en el norte de África era el canal de Suez. Ya sabes, este canal permite el paso de los barcos, permite un fácil comercio, transporte entre Europa y Asia. El canal de Suez está en Egipto y pertenecía a Inglaterra. Los ingleses están allí, con tropas, con tanques, con barcos, protegiendo el canal, porque por el canal pasaban los barcos que traían la ayuda de las colonias hacia Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Así que Hitler le pide a Rommel, tómame el canal de Suez. ¿Ya? Y ahí avanza en esta guerra en el norte de África. En África se están peleando, pues hay colonias italianas, hay colonias inglesas, se están enfrentando en África. Muy bien, ¿ya? Ahí está. Hasta aquí, Hitler, pues cree que la guerra la tiene ganada. Han pasado 2 años y cree que, pues, está cerca de la victoria ya. Pero Inglaterra aún no cae, ya caerá, ¿no? Ya caerá. Y cuando Rommel tome el canal de Suez, con mayor razón, Inglaterra nos va a pedir la paz. Inglaterra se va a arrodillar, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues Hitler decide acelerar algo, ¿no? Se supone que debía atacar a la URSS solo después de haber ganado en el frente occidental. Aún no lo ha hecho porque Inglaterra sigue de pie. Decide iniciar la guerra en el frente oriental. Así que Hitler agarra el tratado de no agresión con la Unión Soviética y lo rompe.
¿Ya? Es un decir, ¿no? Hitler incumplió el tratado. ¿Ya? Así es. En esta caricatura, ¿ya? También me gusta esta caricatura, pues los esposos se pelean, ¿no? Ya, los esposos. Pues aquí está Hitler abrazado con Stalin, el gobernante de la URSS. Stalin tenía en sus manos el pacto germano-ruso, el tratado Molotov-Ribbentrop, el pacto de no agresión. Y Hitler le da una puñalada por la espalda. ¿Ya? Así es. Perdóname, camarada, pero se veía como una buena oportunidad. Decidió, pues, atacar a la Unión Soviética. Y al fondo, ¿no? En la caricatura, pues, aparecen los tanques y aviones alemanes avanzando hacia la Unión Soviética y con sus pozos de petróleo, ya que la URSS tenía un montón de petróleo, ¿no? Pues bien, fue un pacto de no agresión por 10 años y solo han pasado 2 años, menos de 2 años, y Hitler incumplió el pacto. Dio inicio a la Operación Barbarroja, ¿ya? La operación de invasión de la Unión Soviética. Muy bien, muchachos, entonces, ¿qué piensan? ¿Hitler se equivocó? Pues ya está iniciando otro frente cuando aún no había terminado de ganar el primer frente. Hitler solito se está metiendo en una guerra en 2 frentes. Está, pues, sin haber terminado de ganar en un lado, no ha invadido Inglaterra, aún no han ganado en África, e inicia la Operación Barbarroja. Entonces, se considera que esto va a terminar siendo, ¿ya? Debió priorizar Inglaterra, ya se confió. Sí, pues, de acuerdo. Se considera que esto fue un gran error de Hitler, que lo va a llevar, pues, a la derrota. ¿Ya? Debió priorizar, en efecto, la derrota de Inglaterra. Debió ver la manera, ¿no? Te dije, Inglaterra te resistía, ¿no? Pero al menos debió esperar a tomar el canal de Suez, que le iba a complicar mucho a Inglaterra cuando eso ocurra. Pero no lo hizo, ¿no? No esperó a la toma del canal de Suez y descuidó el ataque en el África. Pues ahí está. Muy bien. Esto sorprende hasta el propio Stalin, ¿no? El gobernante de la URSS, porque pues estaba confiado en que Alemania no le iba a atacar hasta que no caiga Inglaterra. Pero Alemania se adelantó. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está la guerra entre eh, eh, los nazis y los socialistas. Muy bien, ¿qué buscaba Alemania de la Unión Soviética? Pues espacio vital, ¿ya? Como siempre, territorios, ya desde mucho antes, y todos sabían que Hitler quería tomar territorio de la Unión Soviética. Si él mismo lo había escrito, ¿no? En la obra Mi lucha, pues va por espacio vital. Ahora, ¿qué es lo que más le atrae del territorio de la Unión Soviética? Pues su inmensa cantidad de petróleo que tiene. ¿Ya? En el Cáucaso, en una región pues que está al sur de la URSS, pues allí abunda el petróleo. ¿Ya? Y Alemania necesita petróleo, ¿no? Para mantenerse en esta guerra, necesita el petróleo soviético. Y de pasada, acabar con el único régimen comunista que había en estos momentos en el mundo, ¿no? El de la Unión Soviética. ¿Ya? Porque, como hemos visto antes, los nazis, ¿ya? Son también capitalistas, ¿ya? Defienden también la propiedad privada, pero es un capitalismo violento, totalitario, ¿ya? No liberal, ¿no? Como otros capitalismos, ¿no? Como el que existe, ¿no? Más ahora, ¿no? Pues acabar con el comunismo. Bien, entonces ahí está. Están peleando en 1941. ¿Qué provoca esto? Pues algo obvio, la URSS e Inglaterra, como están siendo atacados por el mismo país, deciden unirse. Pero si Churchill de Inglaterra era enemigo de Stalin, ¿ya? Lo odiaba, lo despreciaba, era un anticomunista. Sí, pues, Churchill dijo, con tal de vencer a Hitler,
me aliaría con el mismo diablo, ¿no? ¿Con quién se unió? Con Stalin, o sea, le dijo diablo a Stalin, ¿no? Y Stalin, pues, buscó a Inglaterra, ¿ya? Son capitalistas unos, socialistas otros, pero tenían al mismo enemigo, ¿no? Y el enemigo de tu enemigo, ¿ya? Pues puedes convertirlo en tu amigo, ¿no? Muy bien, entre comillas, claro, amigo, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero no era suficiente, ¿no? La Unión Soviética, por cierto, está muy preocupado porque, a ver, eh, aún no estaba preparada para pelear contra Alemania, ¿ya? Esperaba más tiempo, pero Alemania se le adelantó, ¿no? Tampoco es posible hacer con éxito la táctica esta de la tierra arrasada que usó Rusia contra Napoleón Bonaparte. Es decir, retirar todo a su gente, todo lo que el enemigo pueda necesitar en su paso. Porque en tiempo de Napoleón Bonaparte se iba a la guerra caminando, ¿no? En cambio ahora Hitler llega en avión, ¿no? Llega en tanque, llega en camión, ¿no? Es una guerra rápida y la retirada pues es complicada, ¿no? Además, hay un miedo que tiene la Unión Soviética. A ver, imagínate el enorme país Unión Soviética. A ver, ¿quién le está invadiendo? Por un lado, Alemania, por la zona europea. Pero al otro lado de la Unión Soviética está Japón. Si Japón le ataca a la Unión Soviética, le hacen una guerra en dos frentes a la Unión Soviética tiene que dividir sus fuerzas y lo más probable era que hubiera sido derrotada por Alemania y por Japón. Un ataque simultáneo. Y ni el invierno la habría salvado, ¿no? Entonces, eso era la pesadilla para la Unión Soviética, ¿no? Ser atacado en dos frentes. Pero eh, para salvación de la Unión Soviética, solo Alemania le ataca. Japón nunca atacó a la Unión Soviética. Ya no lo hizo. Stalin llamó a su gente a la defensa de la Unión Soviética. ¿Ya? Tiene un montón de gente pues en su país. Tiene más, ¿no? Que los invasores alemanes, pero los alemanes pues estaban mejor equipados al inicio. Ellos le llaman a esta guerra la Gran Guerra Patria. ¿Ya? Así le conocen a la Segunda Guerra Mundial, que para ellos fue una guerra pues para defender, ¿no? La existencia del socialismo, ¿no? Para defender su Estado, ¿no? Frente a la mayor amenaza que había tenido hasta este momento, la Alemania nazi. Ahora, veamos qué hizo Japón. ¿Qué debió hacer Japón? Pues yo creo que Japón, si está viendo que Alemania está invadiendo a la Unión Soviética, debió atacar por detrás a la Unión Soviética. Y juntos podrían haber aplastado a la Unión Soviética. Pero no, a Japón no le va a importar en este momento la Unión Soviética. Alemania se encargará de la Unión Soviética, creía, ¿no? Japón tenía otro enemigo en la mira, ¿ya? Ya sabes a quién, ¿no? Estados Unidos de América, ¿ya? Si quería ser un gran imperio en el Océano Pacífico, tenía que sacarse de encima a Estados Unidos. Ahora, con Estados Unidos la guerra empieza en el 41. ¿Qué había hecho Japón hasta este momento? Pues Japón estaba invadiendo China. Desde 1937, Japón invadía gran parte del territorio chino, aprovechando que los chinos estaban en guerra civil. Chiang Kai-shek contra Mao Zedong se estaban enfrentando al interior de China por el poder. Entonces Japón comenzó a invadir China en el 37. Eh, para los asiáticos, la Segunda Guerra Mundial empezó en el 37 con el ataque japonés a China. Pero como nosotros no utilizamos mucho la versión asiática, sino la versión europea, por el eurocentrismo, pues consideramos que la guerra empezó, y así lo ha puesto Alemania ya San Marcos en una pregunta, pues empezó cuando Alemania invadió Polonia en el 39. Pero ya había guerra entre Japón y China desde el 37. Bien,
De ese momento, Estados Unidos le impone un embargo petrolero a Japón. Como Japón no tiene petróleo, Japón necesita comprar petróleo, Estados Unidos dijo, no te voy a vender petróleo, y los países amigos, mis amigos, no te van a vender tampoco. Entonces, había una guerra comercial entre Japón y Estados Unidos, una guerra comercial que antecedió a la guerra de verdad, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. Esto lo decimos para mostrar que Japón y Estados Unidos no eran pues amigos que se llevaban bien, ¿no? Como se dice, ¿no? Que no creían que iba a haber guerra, que Estados Unidos no sospechaba de Japón. ¿Cómo que no, no? ¿Cómo que no? Ya, si ya tenían pues estos impases, ¿no? Muy bien. En el 41 ya empieza el enfrentamiento armado entre ellos. Pues, ¿qué pasó? Se dio el ataque japonés a Pearl Harbor. ¿Ya? En este mapa ubiquemos a ver a Pearl Harbor. A ver, aquí tenemos a Japón, de rojito, y más allá, cruzando el Océano Pacífico, Estados Unidos. Los dos imperios, las dos potencias que querían controlar el Océano Pacífico. Japón se había expandido por Asia Oriental, había tomado ya Corea desde años atrás, el Manchukuo, estaba invadiendo otros territorios chinos, ¿ya? Pero quería más, quería avanzar por el Océano Pacífico, tomando las islas que están allá. Pero si te fijas, a ver, hasta Iwo Jima es Japón, Okinawa, Iwo Jima es Japón, pero más allá, por ejemplo, están las Filipinas. ¿Y a qué país le pertenecía a las Filipinas en estos años? A Estados Unidos. Así que si Japón quiere tomar las Filipinas, tiene que enfrentar a Estados Unidos. Ya, si lo vemos más allá, en el Pacífico, acá están las islas Hawái. Pues ¿a quién le pertenecía Hawái? Le pertenece Hawái a Estados Unidos. ¿Ya? Así que Estados Unidos como que tiene, digamos, bloqueado, ¿ya? A este Japón, pues que quiere expandirse, ¿no? Así que sí o sí tenían que enfrentarse en el Pacífico. Ahí están. Como Japón estaba ganando la guerra contra China, decidió entonces ahora usar sus fuerzas aeronavales contra Estados Unidos. Japón es consciente de que Estados Unidos era superior económicamente, militarmente, Estados Unidos pues era superior. Cuando tienes un enemigo más grande que tú, pues lo que debes hacer es golpear primero y de una manera contundente. ¿Sí? ¿Ha visto cuando una chica pelea contra un varón? Pues en un momento sorpresa le da un rodillazo y lo deja pues eh, sin reacción, ¿no? Ya sabes dónde golpean, ¿no? A veces las chicas, ¿no? Pues un golpe así debía darle Japón a Estados Unidos, ¿ya? Pues, ¿dónde? En Pearl Harbor. Pearl Harbor es la base de Estados Unidos en Hawái. Ahí tenía sus barcos, aviones, portaaviones, tropas, ¿no? Combustible, etcétera, en las islas Hawái. ¿Ya? Muy bien, Japón debía destruir Pearl Harbor. Muy bien, y sobre todo, ¿qué debía destruir de Pearl Harbor? Debía destruir un arma nueva en esta Segunda Guerra Mundial, los portaaviones de Estados Unidos. Como verás en este mapa, las distancias son enormes, son enormes. ¿Ya? Un avión no puede volar desde Japón hasta Pearl Harbor. Se queda sin combustible antes, se cae al mar. Estados Unidos no puede atacar con sus aviones desde Norteamérica hasta Asia, ni siquiera desde Hawái hasta Japón, no llegan. Necesitan portaaviones, ¿no? Barcos enormes que tienen pistas de aterrizaje y despegue de aviones. ¿Sí? Entonces, el portaavión es fue un arma fundamental en la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Entonces, el objetivo principal del ataque a Pearl Harbor era para los japoneses destruir los portaaviones norteamericanos que estaban anclados en Pearl Harbor.
Los japoneses lo saben porque espían a los norteamericanos y los norteamericanos espían a los japoneses. Muy bien, así que salieron los portaaviones de Japón, despegaron los aviones y pues bombardearon Pearl Harbor. Pero, sorpresa, cuando atacó Japón a Pearl Harbor, no estaba ninguno de los portaaviones de Estados Unidos en la base. Ninguno. Estados Unidos los había sacado de allí antes del ataque. A todos los portaaviones, curiosamente. A todos. ¿Esto qué nos hace pensar? Que Estados Unidos, como espiaba a Japón, como había logrado descifrar sus códigos, sí sabía que le iban a atacar. Yo creo que Estados Unidos sí sabía que le iban a atacar. Por eso salvó el arma fundamental. Sin los portaaviones no podría contraatacar a Japón. Así que lo saca. Y la pregunta que viene entonces es, si Estados Unidos sabía que le iban a atacar, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué, si esta base tenía fuerza como para resistir a los japoneses, por qué no alertó a su gente? ¿Por qué se dejó atacar, en otras palabras, ¿no? Porque lo que creemos es que se dejó atacar. ¿Ah? ¿Qué piensan, muchachos? ¿O Estados Unidos fue atacado con sorpresa, como ellos dicen, ¿no? Pues, ¿ya? ¿Qué piensan? ¿Ya? Ustedes que llevan en sus polos, pues, ¿no? La bandera de Estados Unidos, o, ¿no? Quieren vestirse como el Capitán América con los colores de Estados Unidos, pues, muy sospechoso, claro. Se dejó atacar. Sí, pues, yo también pienso que dejó atacar, ¿no? Ah, ¿ya? Sí, pues, eh, ¿por qué dejarse atacar entonces? Estados Unidos necesitaba ser atacado primero, necesitaba ser la víctima, necesitaba justificar el ataque que iba a hacer contra Japón. O sea, Japón no iba a ir a derrotarlo, iba a ir a destruirlo, iba a ir a aniquilarlo, iba a ir a eliminar a su rival, a eliminarlo. ¿Ya? Para siempre Japón debía estar a la sombra de Estados Unidos. Después de esta guerra, Japón ha agachado la cabeza ante Estados Unidos. Ya hasta hoy, Japón pues, está a la sombra de Estados Unidos. ¿Ya? No es como China, ¿no? Así es, hacerse la víctima. Ya, pues Japón no tiene armas nucleares. Japón no puede tener grandes fuerzas armadas. Estados Unidos le ha prohibido desde la Segunda Guerra Mundial. No te preocupes, Japón. Si alguien te quiere atacar, yo te defiendo. O sea, ahora dependes de mí, Japón. Yo soy, ¿no? El papá, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahora sucede eso, que Estados Unidos no le permite a Japón tener grandes fuerzas militares. No vaya a haber una guerra de revancha. Estados Unidos, pues, tiene un dominio indirecto sobre Japón. Entonces, ese era su objetivo, aniquilar a su rival. Bueno, actualmente ya existe otro rival en esta parte del mundo, ¿no? China, bueno, también Corea del Norte, ¿no? Pero China es de mayor peso, ¿no? Entonces, pues, era necesario ser la víctima, ser atacado primero, y bueno, pues, ir luego con todo, ¿no? Con bombas atómicas inclusive, ¿no? Eh, Así es. Inclusive dicen pues que dejó que destruyeran sus barcos, porque eran barcos de la Primera Guerra Mundial, muy lentos ya para pelear en la Segunda Guerra, así que lo destruyan, ¿no? Así, pues, tendremos mayor razón para atacar después, ¿no? Entonces, ¿el ataque japonés a Pearl Harbor fue una victoria o una derrota para Japón? Pues a pesar que bombardearon y mataron a muchos norteamericanos, pues La debemos de existencia, pues. considerar que tácticamente fue una derrota de Japón, fue un fracaso de Japón, porque lo que tenían que destruir no lo hicieron.
no destruyeron los portaaviones, no estaban. Entonces Estados Unidos va a poder contraatacar. Bien, Estados Unidos le declara la guerra a Japón inmediatamente. Gobernaba Estados Unidos Roosevelt. ¿Y Estados Unidos con quiénes se va a unir ahora? ¿Ya? Inglaterra hace rato quería que Estados Unidos se meta a la guerra y por fin, Inglaterra tiene Estados Unidos a su lado, ¿no? Ya, un grande, ¿no? Y se unen, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Increíble la alianza, ¿no? Increíble, Estados Unidos y la Unión Soviética se unen, ¿ya? Como que hoy nos unamos pues a Chile, ¿no? Pues se unen, ¿ya? Estos dos, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, una alianza tremenda, ¿no? Y con Inglaterra más, pues, a este grupo le llamamos los aliados. Son los nuevos aliados, porque los primeros aliados ya cayeron, ¿no? Solo quedó Inglaterra. Ahora son los nuevos aliados, ¿ya? Y claro, habrán más aliados, ¿no? Más países que están en contra de Japón, Alemania, Italia, pero son estos tres los principales aliados. Japón, pues, aprovecha y se expande por el sudeste asiático. En este mapa se ve una línea roja que marca la máxima expansión japonesa en esta guerra. El ataque a Pearl Harbor fue una sentencia para Japón. Pues ya, ellos creían, ¿no?, que iban a ganar la guerra, ¿no? Pero, pues, si Alemania ganaba en Europa, ¿te imaginas? Si Alemania ganaba, ¿no?, Inglaterra, la Unión Soviética, podría sumarse a la guerra contra Estados Unidos. Para Estados Unidos la pesadilla, ¿cuál era, no? Pelear en el Pacífico contra Japón y pelear en el Atlántico contra Alemania, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese caso, Estados Unidos habría estado en grandes aprietos, ¿ya? Quizás habrían llegado hasta su propio territorio, ¿no? Norteamérica. Pues, así que, pues Alemania entra también para evitar la caída de Inglaterra, porque Alemania solo podría atacar Norteamérica si caía Inglaterra. Había que evitarlo, ya cayó Francia, Inglaterra no podría caer. Pues bien, entonces, muy bien, pasamos a la otra parte de la guerra. Le llamamos la contraofensiva aliada. Los aliados van a contraatacar para empatar la guerra, ¿ah?, para empezar a ganarla, ¿no?, si se puede, ¿no? Estamos en los años 42, 43. ¿Ya? Muy bien, ¿quiénes son los aliados? Pues Gran Bretaña, URSS, Estados Unidos, con sus gobernantes, Churchill, Stalin, Roosevelt. Ahí están. Muy bien, por cierto, Perú rompió relaciones también con Japón, Alemania, Italia, porque si Estados Unidos, pues, si alguien le levantaba la mano a Estados Unidos, Perú, pues, no iba a declarar la guerra, no por ahora, pero al menos rompería relaciones, porque había un fuerte vínculo, pues, entre el presidente Prado en ese tiempo en Perú y, bueno, pues, el gobierno norteamericano. Muy bien, a ver, frente al Pacífico, la guerra entre Japón y Estados Unidos. Muy bien, Japón golpeó primero, pero su golpe no aturdió a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos va a golpear y va a aturdir a Japón. ¿Ya? Su golpe va a ser más fuerte. A ver, ¿cuál fue ese golpe? El combate de Midway. ¿Ya? Las islas Midway están cerca a las islas Hawái, ¿no?, en medio del Océano Pacífico. Se encontraron cerca a Midway los portaaviones de Estados Unidos y los de Japón. ¿Ya? Fue una tremenda guerra entre portaaviones. Por supuesto, también habían barcos, marinos, aviones, pero lo que resaltamos son los portaaviones. ¿Ya? Muy bien. Entonces se dio tremendo combate, pero la victoria fue de Estados Unidos, ¿ya?, que le hunde portaaviones a Japón, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, Midway es la venganza de Pearl Harbor, ¿no? ¿Ya? Y el golpe de Estados Unidos fue más duro, ¿no? Entonces, decimos que Midway
fue el punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. ¿Cómo que punto de inflexión? Ese término lo usó San Marcos en una pregunta. Significa que hasta este momento Japón estaba ganando la guerra del Pacífico. Pues a partir de Midway, sea el punto de inflexión, o sea, Japón está en retroceso y Estados Unidos ahora está sobre Japón. Muy bien. Guerra en el África. ¿Recuerdas a Rommel que avanzaba para tomar el canal de Suez? Pues no recibe refuerzos suficientes de Hitler. En cambio, Montgomery, el inglés, el general inglés que estaba defendiendo el canal de Suez, sí recibe refuerzos. ¿Ya? Se produce la batalla de El Alamein en Egipto, en el norte de África. ¿Ya? Con esta batalla, los ingleses detienen el avance alemán, italiano en el norte de África. Rommel no puede tomar el canal de Suez. No pueden. ¿Ya? Luego se da una segunda batalla de El Alamein, donde los ingleses, con apoyo de los norteamericanos, vencen a los alemanes. Entonces, aquí es el punto de inflexión en la guerra en el África. ¿Ya? Pues con las batallas de El Alamein, ahora los alemanes e italianos están perdiendo la guerra en el África y poco a poco serán echados del norte de África. Hitler, pues, está molesto, pero no importa, ¿ya? Porque yo voy a derrotar a la Unión Soviética y ahí tendré los territorios, habré ganado la guerra cuando tome el petróleo de la Unión Soviética, tremendo territorio que me voy a apoderar, ¿ya? No importa lo que pase en el África, ganaré a la Unión Soviética. Todo apostado a la Unión Soviética, ¿no? La Operación Barbarroja. Hitler, pues, muy confiado, ¿no? ¿Ya? Hitler creía que en 3 meses podría tener de rodillas a la Unión Soviética. Tal vez aún veía a Rusia como un país débil. ¿Recuerdan la Primera Guerra Mundial? Rusia fue una decepción en la Primera Guerra. Los alemanes humillaban a los rusos, pero estos rusos son diferentes a los de la Primera Guerra, no solo porque son socialistas, sino porque es una Rusia industrializada. Stalin, ¿ya? Puedes llamarle dictador, ¿no? Puedes acusarlo de asesino, pero industrializó a la Unión Soviética. Y esto le va a permitir a la URSS resistir y ganar, ¿no? Pues, de todas maneras, decíamos, la URSS está en problemas porque si Japón le atacaba por la espalda, la URSS tendría que dividir sus tropas y eso sería terrible para la URSS. Pero ¿qué sucede? Que Japón está peleando con Estados Unidos. Y Japón dijo, pues, bueno, no voy a pelear contra la URSS. ¿Ya? La URSS que dijo, no voy a pelear contra Japón. ¿Ya? Y así Japón puede pelear contra Estados Unidos y la Unión Soviética contra Alemania. A pesar que eran enemigos, Japón y la Unión Soviética no se atacaron. Había un pacto de no agresión y ninguno de los dos lo rompió, porque ninguno quería una guerra en dos frentes. Para Japón una pesadilla era enfrentar a Estados Unidos y a la Unión Soviética al mismo tiempo, y para la URSS enfrentar a Alemania y a Japón al mismo tiempo, ¿no? Así que ninguno rompió el pacto. Y llegó el invierno, que es lo que ya más le gusta a la Unión Soviética. En el frío, ¿no?, terrible de la Unión Soviética, la URSS contraatacó. Por supuesto que antes del invierno, Alemania había invadido gran parte del territorio de la Unión Soviética, como este mapa nos lo indica. Alemania tomó toda Polonia, invadió Estonia, Letonia, Lituania, invadió gran parte de la URSS, ¿ya? Muy bien. Y en este avance, ¿ya?, poderoso de Alemania, una máquina de guerra, pues, murieron millones de soviéticos. Millones. ¿Ya? ¿Cuál fue el país con más muertos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alemania? ¿La URSS? ¿Japón con las bombas atómicas? ¿Cuál fue el país con más muertos en la Segunda Guerra?
pues la URSS es el país con más muertos. ¿Ya? Así es, Tomaila. La URSS tiene más muertos. ¿Ya? Alemania le mató más de 20 millones de hombres. Imagínense, ¿no? 20 millones. En esa época el Perú tenía 7 millones de habitantes. Alemania mató, pues, la población peruana por 3, solo de la Unión Soviética. Pues en este avance demoledor, ¿no? de Alemania. Y destruyó todo este territorio, ¿no? Muy bien, pero resistieron los soviéticos en Moscú y en Leningrado, pero la mayor resistencia va a ser en Stalingrado. Llegó el invierno y la URSS dijo, pues ya no vamos a retroceder, ahora vamos a pelear. Reunió todas sus fuerzas aquí. Como Japón no le iba a atacar, la URSS se arriesga y trae sus tropas que estaban en el este, en Asia, en Siberia, los trae a este lado y fue con todo contra los alemanes. Muy bien, entonces se va a producir la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y San Marcos ya preguntó por esta batalla. La batalla de Stalingrado. ¿Dónde se pelea? Pues en la ciudad que tenía este nombre, ¿no? El nombre del gobernante de la URSS, Stalingrado, la ciudad de Stalin. Stalin no quiso que su ciudad, pues, caiga, ¿no? O sea, una victoria de los alemanes. Así que fue con todo en Stalingrado y aprovecha el frío, el no duro frío, ¿no? Al que están mejor preparados pues los soviéticos. Además, aprovechan que los alemanes que han avanzado tanto tienen dificultades en el abastecimiento de alimentos y otros recursos. Muy bien, así que el ejército rojo, el ejército soviético, ataca a los alemanes que habían tomado Stalingrado. Y se da pues una batalla sangrienta. 2 millones de muertos tiene esta batalla de Stalingrado. O que una batalla no dura pues unas horas, ¿no? Aquí son meses que dura una batalla. Meses. Una pesadilla para quienes sobre todo, para los civiles que quedaron atrapados en Stalingrado. ¿Ya? ¿Te imaginas que un país enemigo ya entra a Lima y bloquea todas las salidas de Lima por mar y por tierra? Nos quedamos atrapados acá en la ciudad, no tenemos por dónde ir, todas las carreteras tomadas por el enemigo. Y viene tu ejército, ¿no? Y pelean en medio de la ciudad, ¿ya? Pues Stalingrado quedó destruida y su población, pues, eh, ya, en gran parte asesinada, ¿no? ¿Por qué hay más muertos en la Segunda Guerra que en la Primera Guerra? Porque en la primera fue una guerra entre soldados, ¿ya? En cambio, en la Segunda Guerra se destruyen ciudades, se matan civiles, ¿no? Se bombardean, eh, pues por eso, ya, la Segunda Guerra Mundial, pues tiene, ya, 6 veces, ¿no? Los muertos de la Primera Guerra, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo quedó pues la batalla de Stalingrado? Ganó la Unión Soviética, ¿ya? La Unión Soviética derrotó a Alemania. También culpa de Hitler, dicen, ¿no? Porque el general Paulus, que estaba dirigiendo a los nazis en Stalingrado, le pide autorización a Hitler. Nos están rodeando, el ejército rojo es inmenso, nos están rodeando, necesitamos retroceder para reorganizarnos. Hitler le ordena a Paulus que no retroceda. Hitler no acepta ninguna rendición, ningún retroceso aceptaba, menos las rendiciones. Te quedas ahí y ganas. Inclusive dicen que ascendió a Paulus de general a mariscal. Como nunca en la historia de Alemania un mariscal había retrocedido o se había rendido, lo asciende a mariscal para que no lo haga, porque sería el primero en hacerlo y sería algo muy vergonzoso, ¿no? Pero al no retroceder los alemanes, terminaron envueltos por el ejército rojo y fueron derrotados. ¿Ya?
pues al final Paulo se rindió, ¿no? Pues bien, entonces San Marcos preguntó por esta batalla porque de todas estas victorias que hemos señalado, Midway, ¿no? El Alamein, de todos estos puntos de inflexión, este es el más importante. ¿Por qué? Porque se considera que hasta aquí estaba ganando Alemania la Segunda Guerra. Ahora Alemania empieza a perder la Segunda Guerra. Entonces se considera que la batalla de Stalingrado es el punto de inflexión más importante porque marca pues el cambio de la guerra. ¿Ya? Muy bien. Hitler dijo, no, voy a contraatacar. ¿Ya? Voy a contraatacar. A ver, por acá le he puesto la batalla de Kursk. ¿Qué es esto? A ver, Kursk queda en la Unión Soviética, ahí está, donde está mi cursor. Pues Alemania mandó un montón de tanques. En la guerra de tanques, Alemania siempre había ganado, ¿no? Barrió a los franceses, barrió con todos en la guerra de tanques. Así que manda a sus invencibles Panzers, pues, pero, pues, la Unión Soviética había construido poderosos tanques de guerra también. Y se enfrentaron en la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial en Kursk. Se supone que aquí Alemania debía ganar en la estrategia de tanques y contrarrestar su derrota en Stalingrado. Pero ¿qué pasó en Kursk? Nuevamente, la Unión Soviética derrotó a los alemanes con tanques de guerra. ¿Ya? No que Alemania era el monstruo de la tecnología, pues parece que ya no. Parece que ya no, ¿no? ¿Ya? Pues muy bien, entonces en Leningrado, en Moscú y en otros lugares, la Unión Soviética está ahora comenzando a ganar, ¿ya? Y comienzan a avanzar, a recuperar su territorio. Claro, con mucho esfuerzo. Morían más soviéticos que alemanes en las batallas. Stalin, pues, sacrifica a su gente, ¿ya? En la Primera Guerra, el zar Nicolás también sacrificaba a su gente, pero ¿con qué diferencia? Que en la Primera Guerra el sacrificio era en vano. Los sacrificaba, morían y no ganaban nada. Ahora Stalin los está sacrificando, pero están ganando, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Hablamos del primer frente de guerra contra Alemania que ha creado la Unión Soviética. ¿Ya? Muy bien. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, vamos a completar. A ver, ¿y qué hace Estados Unidos? Ya, está peleando contra Japón, pero además Estados Unidos e Inglaterra fueron por Italia, no por Alemania. No, que se encargue la Unión Soviética. Nosotros vamos por Italia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las tropas aliadas tomaron Sicilia, isla italiana. Eh, el rey Víctor Manuel III de Italia dijo, Mussolini, ya no eres primer ministro de Italia. El rey destituye a Mussolini. Mussolini es arrestado, encarcelado. ¿Qué quiere Víctor Manuel III? Que Italia salga de la guerra y se cambie de bando, porque no podían detener a los ingleses y norteamericanos, los italianos. Habían perdido en el África, Hitler había perdido ya en Stalingrado, en Kursk, así que Italia dice, creo que mejor me salgo de acá, ¿no? Nombró el rey a Badoglio como, ¿no?, el nuevo jefe de gobierno, y con Badoglio Italia se rinde ante los aliados y ofrece colaborar. Italia quedó fuera entonces, ya no es aliado de Alemania. Ahora, Hitler rescata a Mussolini. Estaba en una cárcel, caen paracaidistas, lo sacan a Mussolini, ¿ya? Esto de película, ¿no? Entonces, como vemos en este mapa, los nazis toman el control de un pedazo de Italia, de esta zona norte, ¿ya? Muy bien, y apoyan a Mussolini. Mussolini toma el control de esta parte norte de Italia, ¿ya? Con apoyo de Hitler.
¿Cómo se le conoce a esta Italia dirigida por Mussolini, este pedazo de Italia fascista, la República Social Italiana o la República de Salò? ¿Ya? Muy bien. En cambio, la parte sur de Italia es una Italia que ya no quiere el fascismo, ¿ya? Que se ha rendido ante los aliados. O sea, los italianos ahora se enfrentan entre ellos. Hay una guerra civil entre los italianos que aún creen en el fascismo y están en el norte, en Salò, con Mussolini, y los partisanos italianos, los antifascistas, ¿no? Que van a estar al sur, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces Italia ahora se desangra en una guerra civil. ¿Quién va a ganar al final esta guerra civil? Pues los partisanos. ¿Ya? Esto me recuerda a una canción de Cassette Papel. Eh, ok, pues al final Mussolini fue derrotado en el 45. Lo fusilaron y lo colgaron, ¿ya? A Mussolini. Así que Italia, pues lo dejamos ahí a un lado. Muy bien, vamos a quedarnos a ver aquí donde dice Conferencia de Teherán. La Unión Soviética, ¿ya? Quiere que sus aliados, Inglaterra y Estados Unidos, ataquen a Alemania por el otro lado, ¿ya? O sea, por la zona occidental, ya que la URSS estaba soportando sola la guerra contra Estados Unidos, perdón, contra Alemania. Así que se reúnen en la conferencia de Teherán. ¿Quiénes están allí? Pues Roosevelt, Stalin y Churchill. Es la primera reunión de los llamados tres grandes de la Segunda Guerra. ¿Ya? Se van a reunir después también, pero esta es la primera reunión de los tres. Muy bien. Roosevelt y Churchill acuerdan abrir el segundo frente. ¿Ya? Así es. La operación Overlord, o más conocido como el Día D. ¿Ya? ¿Qué es esto? Entrar por Francia y desde allí atacar a Alemania por otro frente. Si lograban esto, guerra en dos frentes contra Alemania, la guerra terminaría pues más pronto, ¿no? Nos ha ganado el tiempo, muchachos. Lamentablemente nos vamos a quedar acá, no hemos terminado la guerra, ¿ya? Vamos a dejar la ofensiva final, ¿ya? Para la próxima semana, ¿ya? Y también estudiaremos la Guerra Fría la próxima semana. Bien, entonces sería todo, ¿ya? Nos vemos la siguiente, ¿ya?